Nuevamente para mí es un gozo poder estar en este nuevo año con ustedes, deseándoles un feliz año nuevo, lleno de bendición, lleno de prosperidad, lleno de salud para cada uno de ustedes. Nos es grato anunciar que hemos sido muy bendecidos con Dios por todo lo que ha puesto en nuestras vidas, con la salud, con los alimentos, con todo lo que hemos tenido, gracias al Señor que ha proveído para todos nosotros y estamos bien. En esta mañana quisiera hablar sobre una palabra que el Señor ha estado fuertemente impactando en mi vida. A pesar de que tuvimos una semana difícil, el día lunes vino un señor a mi negocio y me dijo, frente de mi negocio está la torre que es la antena que nos da la señal de celular y nos da la señal de internet, y pues todo está conectado, tanto el negocio, las cámaras, todo está conectado con el internet. Es increíble que el internet maneje tantas cosas. Y uno se queda sorprendido de ver cómo nos hemos hecho tan dependientes de esa tecnología, porque se cerró todo. No se podía ver televisión porque los canales estaban bloqueados, porque no había señal de internet. No se podían hacer llamadas porque no salían las llamadas, no entraban las llamadas, hasta que nos conectaron con una torre a 9 millas con una señal muy limitada. Y me di cuenta que estamos dependiendo demasiado de la tecnología. Qué tremendo, porque nos estamos haciendo tan dependientes. Mi hijo trabaja en la oficina y el lunes no hubo internet. Tiene que salir de la casa porque no tenía que trabajar. Buscar donde hubiera una señal para poder trabajar. Entonces, estamos en un tiempo tan difícil porque estamos dependiendo demasiado de la tecnología. Qué bueno fuera que así dependiéramos de Dios. Que fuera una necesidad tremenda verdaderamente saber que si no estamos conectados con Dios, vamos a tener muchas situaciones muy difíciles. Pero Dios inquietaba sobre todo esto, que tuve problemas para escribir, para poner los temas, porque pues yo trabajo con el internet para todo. Me he acostumbrado a copiar los mensajes. Si tú miras a todos los mensajes que predico, los predico en PowerPoint, los dejo listos porque no sé qué otro día los voy a usar, pero todos quedan trabajados bien. Por alguna situación están todos en un archivo, pero cuando no se puede abrir el archivo, cuando no se puede pasar de una computadora a otra, cuando no se puede hacer lo que se tiene que hacer, se queda uno bloqueado. Entonces es muy interesante saber la dependencia que tenemos de las redes sociales. Era una preocupación mía que no íbamos a llegar a través de este mensaje a ustedes hoy, porque no había internet, pero gracias a Dios me puse a hablar y bueno, el miércoles trabajaron como hasta las 12 de la noche, y luego el día jueves pues ya no trabajaron, el primero tampoco, por la temperatura del día jueves, y ya ayer regresaron y anoche ya nos conectaron, así que rápidamente pude terminar lo que estaba haciendo. Pero algo que me quedó en estos días es que es preocupante, ¿verdad? Que estamos conectados. No podemos hacer negocio porque no hay manera de procesar las tarjetas de crédito porque no hay internet. Todo está a través del internet. Y qué difícil, de verdad, que estamos en una situación. Si va a la tienda, imagínate cuando se va la luz y se va al internet, va uno a la tienda, no puede comprar y no te vende nada porque no hay redes sociales. Por eso está preocupante. Pero es más preocupante vivir sin la confianza y sin la dependencia de Dios, porque esto va a afectarnos en todos los aspectos de nuestra vida. La mayoría de las personas no están entendiendo que esta pandemia vino a cumplir un tiempo profético, donde dice la palabra, mismo Señor Jesucristo hablando, dice
que será como los días de Noé y el amor de muchos se enfriará, pero el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Estaba hablando acerca del fin del mundo, acerca de su venida al final de los siglos, y estaba diciendo que había rumores de guerras, y todo esto será principio de dolor, pero lo terrible es que el amor de muchos se va a enfriar. Y hay un enfriamiento. En estos días he estado hablando con amigos donde sus iglesias han bajado la asistencia enormemente, de 2,000 a 150 personas, y todavía limitados con la economía. La economía está faltando en muchas iglesias. Es muy triste para muchos saber que cuando todo estaba bien, todo estaba bien. La gente estaba bien, la iglesia estaba bien, todo estaba bien. Pero cuando viene un tiempo de crisis, todo comienza a salir mal. Y qué triste que muchos pastores ya no van a poder continuar haciendo el pastorado. Muchas iglesias no podrán continuar. Y todo esto va a ser difícil por causa de que algo falló. Algo falló. Porque la iglesia es la sal de la tierra, es la luz del mundo. La iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra que tiene que hacer resistencia y ir en frente de batalla declarando victoria. Pero parece que nos fuimos a la derrota y nos sentamos en la casa con miedo y con mucho temor y con mucho temblor, porque pensamos que nos íbamos a morir con la pandemia y nuestra fe se quedó reducida. Pero esta palabra que vino esta semana, este año, para mí fue esta: el temor es el enemigo número 1 de la fe. Y esa es la palabra: pelea la batalla de la fe. La palabra tiene que ver con la batalla de la fe. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 6:11, le dice: mas tú, hombre de Dios. Qué frase tan bonita le habla Pablo a su hijo Timoteo, que lo engendró en la fe. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Es muy terrible decirle a la gente que huya de todo esto que está viviendo, porque la gente está desesperada, angustiada y con mucho temor. Muchos han perdido sus seres queridos, otros no se han recuperado, sus trabajos los perdieron, otros están viviendo situaciones bien adversas, pero es cuando más necesitamos verdaderamente a una iglesia con poder, una iglesia que tenga y haga frente a la situación y diga: hey, Dios no está muerto, Él está vivo y vive por los siglos de los siglos, y que podamos enfrentar, porque era muy fácil ser cristiano cuando todo está bien, pero es muy difícil ser hombre de fe cuando las cosas están mal. Pero Pablo le dice a Timoteo: mas tú, hombre de Dios. Primero tiene que saber que tú eres un hombre de Dios. Y si tú eres un hombre de Dios, las cosas se tienen que sujetar, porque el hombre de Dios tiene poder. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, sigue la piedad, la fe, el amor y la paciencia y la mansedumbre. ¿Qué significa pelear la buena batalla de la fe? La exhortación de Pablo a Timoteo en 6:11 al 14, dice en 1 Timoteo, nos dice que la fe nos lleva a la acción. La fe es la que nos lleva a actuar, nos lleva a producir cosas. Entonces la fe te lleva a la acción. Ahora, la fe no es la que hace las cosas, pero te lleva. Ahora bien, eso lo voy a explicar más adelante. Pero ¿qué significa esto realmente? Pelear la buena batalla de la fe significa que permanecemos por medio de la fe, permanecemos en la palabra por medio de la fe.
Independientemente de lo que sentimos, de lo que entendemos, Jesús dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. San Juan 8:31. Entonces, la fe está anclada en la palabra. Mucha gente tiene fe y tiene fe en muchas cosas. Por eso no funcionan las cosas. Tiene fe en lo que dice la ciencia médica, tiene fe en lo que dice el gobierno, tiene fe en lo que dicen ciertas personas, pero no están anclados en la base central que es la palabra de Dios. La fe tiene un elemento que descansa en la palabra. Yo le creo a Dios y me paro en esa palabra. Ahí no me va a ponchar Satanás. Si estás en la palabra, si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, la fe tiene un elemento muy especial, que es como el vehículo que te transporta a permanecer en un lugar. La fe nos transporta a creer. Hay varios enemigos de la fe. Uno de ellos puede ser la incredulidad, otro puede ser la duda, otro puede ser el temor, otro puede ser la desconfianza, otro, bueno, en fin, hay varios sinónimos que van en contra de lo que verdaderamente es la fe. Porque la gente tiene un mal entendido acerca de lo que es la fe. Pero ¿qué es fe verdaderamente? Pablo dice, pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla. La fe la tienes que pelear. No es algo que se conquista sentado, esperando a ver que pase algo. La fe es una batalla de fe, es para pelearse, a decretar, a declarar y a continuar lo que estabas haciendo. Pero nos pararon. Nos dijeron, las iglesias se cierran, los bares, las cantinas se pueden abrir. Pero la iglesia no, la iglesia tiene que estar cerrada. Y los pastores pueden ir a la cárcel. Aquí metieron a un pastor en la cárcel por abrir la iglesia. ¿Sí o no? Hubieron varios que pasaron por esa situación. Ahora bien, pelea la batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Pelea la batalla. Cada uno tiene una batalla que pelear. Tú tienes una batalla que tienes que pelear todos los días y es la batalla de la fe. Y esa es la palabra para este año. Pelea, pelea, pelea la batalla de la fe. Y echa mano de la vida eterna. Asegúrate que tu vida está asegurada en las manos de Dios. Muchas personas les preguntan a uno, amigo, hermano, si usted muere hoy, ¿qué seguridad tiene de entrar al reino de Dios y tener la vida eterna? Y mucha gente te dice, no, ninguna. Porque la religión que tiene no te lleva a ningún lugar. Pero los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas, somos ciudadanos del reino de Dios. Tenemos la seguridad de la vida eterna, porque la Biblia dice que los que creen en Cristo, les aseguró, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, el que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, y echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. 1 Timoteo 6:12. Echa mano de la vida eterna. Entonces, tienes que pelear la batalla y pararse en la palabra y asegurarse de que tú estás seguro de que vas a entrar al reino de Dios y vas a tener la vida eterna. Esto es lo que tienes que asegurarse este año. ¿Qué importa si tienes que morir? La Biblia dice, si morimos, para Él morimos. Si vivimos, para Él vivimos. O sea que muramos, o sea que vivamos, somos del Señor. Entonces la muerte no nos va a separar de Dios. ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? Dice la Biblia. Tribulación, angustia, persecución, peligro o espada. Nada nos puede separar del amor de Dios. Por eso asegúrate que tu fe no vaya a ser lastimada. Párate en esa palabra de que Dios te ha dado. Y por eso es una palabra muy tremenda para este año, pelear la batalla. Pararse en la palabra. Si permanecieres en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos. Y esa palabra te hace libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hace libre. Entonces, permanecer en la palabra. Ahora, luchar contra las fuerzas del mal. Tenemos un enemigo en común, que son las fuerzas del mal, que están constantemente bombardeando nuestra fe, trayéndonos pensamientos que son incorrectos a nuestra mente, tratándonos de engañar, tratándonos de distraer. ¿Cuántas personas nos gastamos horas y horas todos los días en la televisión? Viendo películas que no nos van a fortalecer nuestra fe, al contrario, nos sacan lo poco que tenemos. Qué terrible lo que estamos viviendo. Estamos manejados por una influencia, una corriente de todos los lados, que nos está envenenando y que nuestra fe se está debilitando. Por eso tenemos que luchar contra la fuerza del mal, porque Pablo dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Tiene que ponerse los guantes, tiene que ponerse toda la armadura de Dios, tiene que ponerse el yelmo de la salvación, tiene que tener la espada de dos filos, tienes que armarse como el soldado romano, y la figura del soldado romano, sus botas, su vestimenta, su escudo, su espada, su yelmo en la cabeza para protegerla. Tenemos que ponernos una cobertura en nuestra vida para poder resistir las fuerzas del mal. Hermano, está debilitando muchísima gente. Yo sabía que venía un tiempo bien dramático. Yo sabía que venía un tiempo, porque a mí Dios me estuvo avisando con tiempo atrás de prepararme, y aunque tenía corriente negativa que me decía que no, que todo va a estar bien, que todo va a estar bien, hermano, Dios te bendiga, todo va a estar bien, hermano, Dios te bendiga, todo va a estar bien. Cuando Dios te habla y te anuncia que vienen situaciones en las que tienes que aprender a vivir y aprender a manejar, porque son cosas completamente fuera de lo común. Y tenemos que aprender a quién oímos, a quién escuchamos, a quién escuchas diariamente. Si te alimentas de las redes sociales, pues eso no va a ayudarte a la fe. Si te alimentas de las películas de Hollywood, eso no te va a ayudar a la fe. ¿De qué te estás nutriendo para fortalecer tu fe? Y cuando llega la presión, pues no vas a aguantar porque no tienes con qué. Escúchame, hermano. Por favor, porque después no vayas a culpar a Dios de tu desgracia. Porque no es Dios. Es usted que no está poniendo atención a lo que Dios está hablando. No estamos viviendo en tiempos de juego. Estamos viviendo en un tiempo determinado donde cada uno de nosotros tenemos que saber si fracasamos o vamos a triunfar. Porque la Biblia dice que solamente los vencedores heredarán el reino de Dios. Los cobardes no, solamente los vencedores. Por eso dice el apóstol, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si algunas cosas no te ayudan, tienes que fortalecer las áreas que están siendo atacadas. Porque no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Hermanos, vivimos en un mundo donde el príncipe de este mundo gobierna, que es el príncipe de las tinieblas. Algunos dicen, no, el Señor Jesucristo reina sobre todo. Él es rey y Él es Señor de todo. Pero a Él no se le ha entregado el reino todavía. Algunos tienen que entender que aquí en la tierra hay un príncipe, que es el príncipe de las tinieblas, y que tiene un ejército completamente organizado en las regiones celestes. Están los principados que gobiernan los territorios, que es el príncipe de las tinieblas. Tiene en cada lugar un líder que es el que rige esa zona. Y luego de ahí tienen las potestades demoníacas que son regionales. Los demonios tienen sus territorios.
Una vez, el que me coordina en México, el hermano Royce, que hoy le voy a mencionar su nombre, íbamos entrando a Jaral del Progreso, ahí en Guanajuato, porque iba a dar una conferencia a una iglesia, y él iba hablando, y le digo, párate, para de hablar, porque yo estaba pasando la línea que traspasa ese territorio ahí en Cortázar, entrando a Jaral del Progreso, y entrando a Cerritos, toda esa zona de ahí de Guanajuato. Cuando yo sentí la presencia demoníaca, se erizó mi cuerpo y sentí una fuerza que me invadió. Y porque los demonios, tienen bloqueado el territorio. Esas son las huestes espirituales de maldad que detectan cuando un hombre de Dios está entrando a un territorio enemigo. Y le ponen presión para ver si uno puede no aguantar el lugar. Por eso es tan importante entender en el mundo espiritual, pero hay mucha gente que no tiene ni idea de qué se trata. Este sermón mucha gente lo escucha y no sabe de qué estoy hablando, porque no han experimentado nada y no sabe nada de ello. Al diablo se lo han pintado con un garlanchín le llaman, y una cola larga y unos cachos. Pero eso no es verdad. Esto tiene un gobierno igualito que el gobierno de Dios. No más que uno actúa para el bien y otro para el mal. Pero hay un ejército organizado que es principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Hay huestes espirituales de maldad, hay gobernadores de las tinieblas, así como tenemos un gobernador que rige la zona en el gobierno natural en un país, tenemos los gobernadores de las tinieblas, tenemos las huestes espirituales de maldad y tenemos los principados que gobiernan los territorios. Entonces, tenemos una lucha constante. Siempre que uno va a ir a un lugar a predicar, se encuentra con una fuerza demoníaca que te impide llegar a ese lugar o que te pone toda la presión que puede para evitar que tú llegues a ese lugar. Y hemos tenido tanta resistencia en algunos lugares como usted no se imagina. ¿Por qué? Porque conocemos la guerra espiritual, conocemos lo que se mueve en el mundo espiritual, conocemos el mensaje que llevamos y sabemos quién es el Dios que nosotros adoramos. Satanás no ataca a alguien que se la pasa durmiendo. Satanás no ataca a nadie que no hace nada. Satanás va a atacar a aquellos que están en primera línea y que saben con quién están peleando. Porque no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Efesios 6, 11 al 12. Entonces hay que luchar constantemente contra esas fuerzas demoníacas. Luego hay que luchar contra las pasiones. 2 Timoteo 2:22 le dice Pablo a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles. Y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con las que de corazón limpio invocan al Señor. Y no dejes de gobernar, que no te dejes de gobernar por el pecado. Entonces, aquí el apóstol le dice a su hijo Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y no te dejes gobernar por el pecado. Entonces hay una advertencia del apóstol a Timoteo acerca de todo lo que se enfrenta en la tierra como ministro. Aquí está hablándole a un pastor joven, el apóstol Pablo, y lo está preparando para la batalla. Algunos me dicen, oye pastor, los mensajes que usted predica son muy profundos, no los entiendo. Pues ¿cómo los vas a entender, mi hermano? Si no tiene la mente de Cristo, si no ha pasado por una renovación, si no ha pasado por todo el proceso que se necesita para ser un hijo de Dios. Porque nos han vendido una teología tan barata que nomás vengan a la iglesia y Cristo te resuelve todos los problemas y tus soluciones ya están solucionadas y tú no tienes por qué preocuparte y ya eres salvo y vete a la casa a dormir y ya vas a la iglesia, no vayas, tú ya estás salvo. Qué triste, hermanos, nos han metido mucho engaño. Pelea la batalla de la fe. Escrito, está escrito,
No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12:21. Tenemos pasiones, deseos que nos dicen lo contrario, ¿verdad? Tenemos pasiones y deseos que nos dicen lo contrario. Nuestro razonamiento humano dice, ¿esto es posible? Tus deseos harán lo que quieran conmigo, y te aplastarán, etc. Aquí también tenemos una exhortación de Pablo. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en nuestros cuerpos mortales, de modo que obedezcáis a sus concupiscencias. No reine el pecado mortal en nosotros. Nosotros tenemos que aprender que tenemos que vivir una vida santa, una vida separada del pecado, una vida alejada de tantas tentaciones y de tantas pasiones que tenemos que vivir. Todos nosotros sentimos una frustración en este tiempo de pandemia, porque nos quedamos en la casa sin hacer nada por temor a todo lo que está a nuestro alrededor. Tenemos miedo de todo. Ve que una persona tose y uno corre para otro lado. Vaya a la tienda. Nomás con alguien que estornude, mi hermano, usted corre para otro lado. Y mira que una persona, así sea joven y simpática, no lleva máscara y estornuda, ¡pum! Dale la vuelta. Porque, hey, me va a contaminar. Y nosotros estamos pendientes muchos de que no queremos pasar por esa experiencia, porque los que la han vivido saben que es muy doloroso, ¿verdad? Así que Pablo recomienda vivir una vida como si fuera los últimos días que estás viviendo. Huye de las pasiones juveniles, vence con el bien el mal, y también considérate muerto al pecado. Ya no reine el pecado en vosotros. Vive una vida separada del pecado. Ahora, pelear la buena batalla de la fe significa que nos mantenemos firmes en la palabra y en el poder del Espíritu. Óyeme bien. Pelear la buena batalla de la fe significa que nos mantenemos firmes en la palabra. La palabra de Dios es el pan nuestro de cada día. Es el alimento diario. Aliméntate. Pero hermano, la gente no lee la Biblia. Hoy día ni la gente trae la Biblia a la iglesia. Porque ya son modernos. La traen, dicen, en el teléfono. Pero con la excusa que cuando están en el servicio, en lugar de estar leyendo la palabra que dice que la tienen ahí, están mandando textos o están haciendo otra cosa. Qué triste lo que estamos viviendo. No hay respeto, no hay responsabilidad, no hay compromiso. Pero la palabra dice, pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué significa? Que nos mantengamos firmes en la palabra y en el poder del Espíritu. Eso es lo que este año te espera. Hermano, no sé si te voy a ver el otro año. Yo no te puedo asegurar. ¿Aló? No sé si me vas a poder escuchar por las redes sociales el otro año. ¿Por qué? Porque si no estás parado en la palabra, pelea la buena batalla de la fe, significa permanecer en la palabra y en el poder del Espíritu. Si algo odia el gobierno de las tinieblas, es que una persona esté parado en la palabra y tenga el Espíritu Santo dentro de él viviendo. La Biblia dice, una hermana que pasó por liberación y que iba a la brujería, me decía, pastor, a nosotros nos entrenan para destruir iglesias. Y nosotros nos dicen que no nos acerquemos frente a un predicador que tenga el poder de Dios y que esté ungido, porque nos va a afectar. Vamos a perder la fuerza que tenemos. Esto quiere decir que hay uno más poderoso que lo que ellos tienen, ¿verdad? Y esa mujer lo comprobó, que así es Dios. Dios es correcto en lo que está diciendo. Entonces, nosotros estamos parados en la palabra y en el poder del Espíritu. El poder del Espíritu es cuando una persona está llena del Espíritu Santo y resiste al enemigo, resiste la soberbia, resiste los ataques, resiste la presión, resiste todo lo que venga contra él. ¿Me están siguiendo? El enemigo va a buscar el target, va a buscar a quién atacar, va a buscar a cómo doblegar. La Biblia dice resistir al diablo y huirá de vosotros.
Entonces, párate en la palabra, pelea la batalla, manténgase en la palabra y en el poder del Espíritu. 3 cosas, hermanos, no se te olvide. Pelea la batalla de la fe, párate en la palabra y manténgase en el poder del Espíritu. Lo único que va a vencer al enemigo. Amén. Un día Dios me daba una palabra a través de un profeta y decía, muchos pastores Dios no los ha llamado. Ellos se pusieron a pastorear porque les pareció bonito. Pero si no eres llamado, son los que primero han saltado en esta pandemia. No están ya con nosotros. Otros no, otros pues pasaron una situación, ya les llevó su tiempo. Pero qué triste, cuando no estamos firmes en lo que hemos creído y en lo que predicamos, nuestra fe pasa por una prueba y no la podemos soportar. Cuando tú resistes a Satanás, resistes a la muerte, resistes a la presión y te paras en la palabra y tienes el poder del Espíritu, hermano, peleas con toda tu energía y con toda tu fuerza, porque sabe que mayor es el que está en ti, que va a vencer al enemigo. Pero si te sientes derrotado, pues ya perdiste la batalla. La fe es lo último que se pierde, decía alguien. ¿Ven? Considerados muertos a nuestros sentimientos, a nuestro razonamiento humano, no dejando reinar el pecado en nuestro cuerpo mortal, obedeciendo en sus concupiscencias, tenemos que hacer lo que Jesús dice, tomar nuestra cruz cada día, negarnos a nosotros mismos y seguirlo a Él. En Lucas 9:23. Pablo dice lo mismo, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ciertamente viviréis. Si por el Espíritu de Dios hacéis morir las obras de la carne, ciertamente viviréis. Romanos 8:13. Entonces tenemos que entender que es el Espíritu Santo viviendo en nosotros que nos da la fuerza, que nos da el poder para resistir a las tinieblas. La palabra es la palabra de Dios que nos da para mantenernos y la que trae las cosas a la existencia, pero el Espíritu es el que le da vida a la palabra. Por eso la palabra que yo hablo, decía el Señor Jesucristo, son espíritu y son vida, porque la palabra tiene el efecto de traer las cosas a la existencia, pero el Espíritu le da vida. Dios dijo, hagamos al hombre, y la palabra trajo, por la palabra fue creado el universo. Pero el Espíritu Santo entra y opera, trae las cosas, le da vida. Donde hay palabra, Él está presente. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Muy interesante la palabra. Luchar contra la incredulidad. La incredulidad es el enemigo número 1 para los cristianos. Hay gente que cree ciertas cosas, y hay gente que cree otras cosas, y hay gente que no cree nada. Hay gente que cree todo lo que les dicen. Hay otros que no creen nada de lo que les dicen. ¿Verdad? No sé dónde está usted. Pero luchar contra la incredulidad es un problema grave. Tenemos una resistencia diaria. Porque el enemigo va a hacernos. El enemigo va a hacer que usted no tenga nada que ver con la palabra de Dios. Que no tengas fe. Que no reciba el poder del Espíritu Santo. Porque le afecta a él. Por eso, cuando Dios llama a Abraham, y dice la Biblia, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Le creyó. Aquí hay muchas cosas que pasan porque creemos a Dios. Pero hay otras cosas que no pasan porque no creemos. Todo el que cree en mí, dice la Biblia, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dios le habló a Abraham. Abraham le creyó a Dios. Y Abraham, dice la Biblia, y le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Creer es cuando la fe ya se acciona. Yo oigo, yo creo, pero cuando yo oigo y lo entiendo y lo creo, pasan las cosas.
No basta con solamente oír, sino entender. Pues Abraham oyó, entendió, creyó y obedeció. 4 elementos muy importantes ahí. Y le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En Hebreos 11:7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa. Con temor preparó el arca en casa, en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia, porque la justicia viene por fe. Dios le dice, construye un arca, voy a destruir el universo. Y él tuvo temor, temblor. La asignación que le dieron a Noé era muy fuerte. Yo estaba figurando más o menos cuánto era el territorio que necesitó Noé para meter todos los habitantes que iba a llevar en esa arca. Era muy grande. Y llevar 7 parejas de cada animal, llevar comida para un año, o a menos que haya pasado un milagro y que se hayan quedado dormidos por todo el año. Yo no sé. ¿Me explico? Como la serpiente que se come a una vaca y se queda por unos 4 meses que no come. Pero imagínense todo lo que sucedió. Y aquí encontramos que Noé, por la fe, porque él oyó la voz de Dios, creyó la voz de Dios, la entendió, la obedeció. Y por eso dice, por la fe Noé, cuando fue advertido de que por Dios acerca de que cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa y que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Muy interesante porque en la época de Noé no llovía. Peor todavía el milagro, ¿no? No llovía, había un vapor que salía de la tierra y mojaba las hortalizas, las hierbas. Entonces no llovía. Entonces, con que va a llover, si nunca ha llovido, ponle. Cuando la gente dice, no va a llover fuego del cielo, no. Ahorita unos cuantos estaban asustados, que casito nos llega un cometa que venía por ahí, todos tenían mucho miedo. ¿Y qué tal si me cae a mí? Pero que por gracia de Dios la oración de algunos lo desvió. Pero una cosa de esas hace un destrozo terrible, hermanos. Y eso va a suceder. Esto no se va a eliminar. La Biblia dice que caerán estrellas del cielo a la tierra. Habrá una destrucción terrible. Lo que viene es principio de dolor. Lo que estamos viviendo es el comienzo. ¿Ya pasó esto? ¿Ya pasó? No ha pasado. Va a comenzar. Esa es la mala noticia, hermano. Que no terminó. Va a empezar. Estamos en principio de dolores. Entonces, ¿quién puede resistir? ¿Quién puede aguantar? Pues los únicos que están conectados a la red divina. Porque las redes sociales aquí no van a funcionar. La única red que va a funcionar es, el otro día me dijo, uy hermano, te oigo clarito. Mi hermano me dice en Colombia, te oigo clarito como si estuviera aquí. Sí, hermano, porque es una voz que viene de lo alto. Y se empieza a reír. Porque la voz que viene de Dios va a llegar a donde tiene que llegar. Y por esa razón, luche por la fe. Ahora, hay 3 tipos de fe. Hay la fe que salva a la persona, hay el don de fe y el fruto de fe. ¿Ok? ¿Me explico? Hay 3 tipos de fe. La fe salvadora. Pablo dice en Romanos 1:16 al 17, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces aquí está hablando Pablo de que la fe, el creer, es el acto de haber creído, el acto de haber tenido fe. Porque no me avergüenzo de la gente, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí solamente los que van a vivir son los que tengan fe. Y que tengan fe en el Dios. Por eso es tan importante entender que la fe es importantísima, pero hay tres tipos de fe. Hay la fe que salva, que es una fe para el pecador, que se arrepiente y cree y se salva. Pero hay otra fe, como dice Romanos 10, 8 al 9. Mas ¿qué dice acerca de ti? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Aquí estamos hablando de lo que es la fe salvadora, la fe que salva. Muy bien. Ahora, los tres tipos de fe. La fe salvadora, el fruto de fe. Cuando habla del fruto de fe, habla que una persona que recibe al Espíritu Santo y ha desarrollado el carácter de Dios en su vida, tiene amor, tiene gozo, tiene paz, tiene paciencia, tiene benignidad, tiene bondad, tiene fe, mansedumbre y templanza. Entonces hablamos de que la fe es para agradar a Dios. Ese fruto de fe, dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces necesitamos el don de fe para salvar. Necesitamos el fruto de fe, que es para agradar a Dios. Pero hay otra fe que es el don. Porque por gracia sois salvos, dice Pablo, por medio de la fe. No por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, la salvación es un regalo de Dios. Pero nosotros necesitamos el don de fe. ¿Por qué un predicador necesita el don de fe? Pregunta, ¿por qué un hombre de Dios necesita el don de fe? Porque, por ejemplo, los evangelistas no pueden operar si no tienen ese don. Porque es el don de hacer milagros, el don de sanar a los enfermos. Pero para todos los dones necesita la operación de fe. Porque si no le creen a Dios, no van a pasar las cosas. Entonces la fe es el elemento que mueve todo. La maquinaria de los dones es el esencial. Sin fe, por eso es imposible agradar a Dios, y sin fe es imposible actuar. Por eso cuando un evangelista entra a una zona, un apóstol, y llama las cosas que no son como si fuesen, y comienza a proclamar palabra, y comienza a hablar milagros, y comienza a pasar cosas, porque el don de fe está operando, y la gente oye la palabra y le comienzan a hacer fe, y comienzan a pasar las cosas, porque la fe se está actuando. Un predicador tiene esa gracia de parte de Dios que actúa y ejecuta ese don, y la gente comienza a empezar a ver y a creer cosas. Amén. Así que la fe, concluimos con eso, ¿no? Y hay tres tipos de fe, que es la fe que salva, el don de fe y el fruto de fe. El don de fe es para servir a Dios, servir a la gente, y el fruto de fe es para agradar a Dios. Cuando tú tienes fe, una fe que agrada a Dios. Ahora, y por último concluimos con esto. Los grandes hombres de la Biblia llegaron a ser lo que son porque oyeron, creyeron y obedecieron, y por fe hicieron las cosas. Como dice la Biblia, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Aquí está, fe y palabra, fue constituido el universo de Dios. De modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio
de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspasado para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios antes que fuese traspuesto. Y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquellos hombres que agradaron a Dios tuvieron tremendo testimonio. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa para que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Todo se ejecuta por medio de la fe. Amigos, hermanos, pelea la batalla de la fe. Es el mensaje de este año. Ánclate en la palabra. Busca una Biblia, métate a leer. Si eres nuevo, comienza a leer el Evangelio según San Juan. Y si quieres más información para ayudarte a crecer en la vida espiritual, te recomendamos ponerse en contacto con nosotros o pedir una iglesia local que te ayude a entender lo que tiene que ver los procesos de la salvación. Pero es muy importante que tu fe este año esté anclada en la palabra, que tú eches mano de la vida eterna y estés seguro que sin fe es imposible que tú puedas agradar a Dios. Ora a Dios que te dé el don de fe, ora a Dios que te dé el fruto de fe y ora a Dios por la fe que salva. Si no has tomado esa decisión, puedes hacerlo ahora mismo, decirle al Señor que venga, que perdone sus pecados, que tú le entregas tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, que tú quieres vivir para Él y que tú quieres estar seguro que tus pecados han sido perdonados, que cuando tú mueras tú puedas tener la plena seguridad de que vas a entrar al reino de Dios y tener la vida eterna. Te deseo lo mejor para este año y si pone en consideración esta palabra, los resultados serán exitosos. Dios te continúe bendiciendo. Muchas gracias.